Vivir conscientemente tiene que ver con poder darnos cuenta, reconocer todos estos programas mentales limitantes que tenemos guardados en la memoria. Uno de los programas madre o la energía madre de muchos programas limitantes tiene que ver con el miedo. Por un lado tiene que ver con un miedo no natural, si lo podemos llamar de alguna manera, porque somos animales en evolución, animales con pensamientos, si lo podemos pensar así, de alguna forma. Entonces hay una parte instintiva, primitiva del animal que va a estar siempre mirando o percibiendo o conectándose con la realidad a través de un mecanismo de supervivencia, en donde el miedo es una de las primeras emociones humanas que vienen del animal, que nos hacen sobrevivir, con lo cual de este miedo natural, humano, animal, para nombrarlo de alguna forma, es normal que lo tengamos. Lo que sí podemos empezar a mirar para poder trascender muchos miedos es esos miedos quizás psicológicos, culturales, que tenemos guardados en la memoria, que algunos son inconscientes, no nos damos cuenta. Entonces vivir conscientemente tiene que ver con poder empezar a reconocer esos miedos. Y culturalmente también nos han educado, nos han enseñado a esconder o negar aquello que supuestamente en nuestra cultura es malo o es avergonzante o no conviene decirlo, nombrarlo, reconocerlo. Entonces hay mucho que de alguna forma lo dejamos en un punto ciego. Es no lo miro, no lo reconozco, no me quiero enterar que soy así, porque parecería que no conviene. Esto de que parece como que tener miedo o decir que tenemos miedo o que hacemos las cosas por miedo está mal o es una debilidad. Y todo esto, todo este trasfondo cultural, no nos ayuda a trascender los miedos. Justamente los seguimos perpetuando sin querer darnos cuenta, sin querer reconocerlo y sin querer trascenderlo. Entonces es muy importante en primera instancia para poder lidiar con el miedo, primero darnos cuenta que es normal. Por un lado, somos animales con pensamiento y el miedo es normal en el animal de alguna forma que tenemos adentro. Por otro lado, tenemos miedos culturales, sociales, que hemos heredado. Nada de malo ninguno de los dos, son hechos que podemos empezar a reconocer para poder trascenderlo. Lo primero que tenemos que reconocer es que el miedo es normal y es natural tenerlo, no esconderlo, que esa es una primera instancia de conciencia. Me doy cuenta que tengo miedo, me doy cuenta que el miedo es normal y natural, que el miedo es humano, es una de las primeras, si no la primera emoción humana, y que así puedo empezar a trascenderlo, que negarlo, rechazarlo, avergonzarme por tener miedo no tiene ningún sentido porque es totalmente natural. Somos humanos, parte de ser humanos es tener miedo. Entonces, esta primera instancia nos ayuda a poder observar el miedo en nosotros, porque yo no puedo cambiar o yo no puedo trascender lo que no puedo observar. Entonces, cuando puedo empezar a observar el miedo en mí y puedo ver mis comportamientos, pensamientos, actitudes, creencias que vienen del miedo, empiezo a poder darme cuenta. Y lo que logro es lo que se llama anticipación, que es empezar a anticiparme, a empezar a darme cuenta que en esta situación, que en esta relación, que en estos intercambios de ideas o frente a este desafío, tengo miedo. Que esta es la gran primera instancia. Observo conscientemente el miedo en mí para anticiparme, para empezar a ver qué hago con ese miedo. A través de la expansión de la conciencia, que eso ayuda muchísimo a poder absorber, asumir, asimilar el miedo para poder cambiarlo. Pero quedémonos primero con esto de entender que culturalmente tenemos vedado o negado el comprender que el miedo es natural, que el miedo es humano y que no tiene nada de malo, que podemos empezar a reconocer y que podés empezar a reconocer el miedo en vos para empezar a trascenderlo. Ese es un punto muy importante. El resto se puede ir haciendo solo con mucho más entrenamiento.